Hoy todavía podemos ver el cosmos a través de los ojos de los babilonios. En el mapamundi más antiguo descubierto hasta la fecha. Tallado en arcilla hace más de 2500 años, representa la Tierra como un disco plano flotando en el océano. Los babilonios imaginaban una Tierra plana en el centro del universo, con todo lo que había en el firmamento girando a su alrededor. La creencia en que la Tierra era plana era común a muchas civilizaciones del mundo. En el lejano oriente de Asia, en África o en América. Desde el punto de vista de nuestros remotos antepasados, era lógico pensar que la Tierra era plana. Hay 3 ciclos básicos en astronomía, mirando el cielo a simple vista. Uno es el ciclo del día y la noche de 24 horas. El siguiente es el tiempo que tarda la Luna en rodear la Tierra. En este ciclo, la Luna pasa por varias fases, de luna nueva a media luna creciente, luna llena, después a media luna menguante y por último vuelve a ser luna nueva. Esto te permite medir un periodo aproximado de un mes. Y el tercer ciclo es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, un año. Basándonos en el ciclo del Sol, establecimos un año solar de 365 días, que son los cambios de estación. Si fijas un punto de referencia en la distancia y te alineas con el Sol, pongamos en el solsticio de mediados de invierno, cuando el Sol cruza el horizonte por ese punto y anotas ese día, ves que al día siguiente el Sol ya se ha separado un poco al cruzar el horizonte, y luego otro poco y otro poco más un día tras otro. Después empieza a retroceder en el curso del año y justo cuando el Sol vuelve a elevarse sobre ese punto, sabes que has esperado un año. Todo empezó en el lugar que comúnmente llamamos la cuna de la civilización. La antigua Mesopotamia. Cuando hablamos de la antigua Mesopotamia, nos referimos a una región geográfica que actualmente abarca Irak, Siria y parte de Turquía. Es la región que se extiende en torno a los ríos Tigris y Éufrates. De hecho, de ahí se deriva su nombre. Mesopotamia en griego significa tierra entre ríos. Dentro de la región de la antigua Mesopotamia estaba la célebre ciudad de Babilonia. Fueron los babilonios quienes hicieron las primeras observaciones científicas del firmamento hace más de 3000 años. Fueron los primeros en documentar sistemáticamente sus observaciones sobre los planetas y las estrellas, sobre el movimiento de los cuerpos celestes y en intentar relacionarlos con hechos más conocidos que tenían lugar en la esfera humana. Muchos de estos registros originales han sobrevivido hasta hoy. Se conservan aquí, en el Museo Británico de Londres. Están en escritura cuneiforme, la ancestral escritura que durante siglos predominó en esta parte del mundo. El cuneiforme es un sistema de escritura sobre arcilla en el que se usa una punta en forma de cuña para grabar signos y con estos signos se forman palabras. Los equipos arqueológicos han encontrado cientos de miles de textos cuneiformes, pero la adquisición de los conocimientos para poder descifrarlos es reciente.
De hecho, en la actualidad hay muy pocas personas en el mundo capaces de leerlos. El profesor John Steele es una de ellas. Los babilonios fueron los primeros en mostrar auténtico interés en hacer observaciones detalladas, precisas y periódicas. Documentaban eclipses, el movimiento de la luna y los planetas respecto a las estrellas. Esta es una colección muy interesante de observaciones de eclipses lunares. Abarca un periodo de 400 años, desde mediados del siglo VIII hasta muy poco antes del 300 a.C., y está dividido en cuadrículas como una tabla, una moderna hoja de cálculo. En cada celda tenemos un informe de un eclipse lunar. Estos registros se fueron añadiendo generación tras generación, lo que permitió a los astrónomos babilonios examinar patrones y ciclos en el firmamento durante siglos. Por lo tanto, fue el primer pueblo que intentó analizar estos fenómenos matemáticamente para poder hacer predicciones detalladas y precisas. Estas tablas contienen el origen de la astronomía moderna. Resumiendo, podemos decir que es en Babilonia donde empieza todo y desde ahí se extiende al resto del mundo. Los babilonios creían que usando la astronomía para entender el firmamento, interpretarían la voluntad de los dioses. Se pensaban que los cuerpos celestes, ya fueran estrellas o planetas, eran la escritura de los dioses, y el cielo se consideraba una especie de tablilla de arcilla en la que los dioses escribían sus mensajes. Si eran capaces de leer estos mensajes divinos, los babilonios podían tomar medidas adecuadas en el reino de los mortales. Un eclipse, por ejemplo, era un fenómeno muy peligroso que obligaba a esconder al rey y a poner un sustituto en su lugar durante unos meses hasta que se viera que el peligro había pasado. El zodiaco fue establecido por astrónomos babilonios hace unos 2500 años. Y es el mismo que ha llegado hasta nuestros días. Pero la elección de 12 constelaciones entre los incontables dibujos que poblaban el cielo no fue un simple capricho. Había una razón científica para ello. Mientras la Tierra gira alrededor del Sol a lo largo de un año, el Sol parece moverse por una línea curva en el cielo. Esta línea se denomina eclíptica, y las constelaciones que atraviesa son las constelaciones del zodiaco. Las 12 constelaciones del zodiaco proporcionaban a los astrónomos un sistema virtual de cuadrículas en el cielo. Y usaban estas cuadrículas para localizar con exactitud todas sus observaciones. De esta forma, los babilonios pudieron llevar la ciencia de la astronomía a una categoría superior. El zodiaco les permitía organizar la información de otra forma. A partir de los siglos VI y V a.C., empezamos a ver auténticos avances en astronomía matemática gracias a los sabios, astrónomos y astrólogos de la antigua Babilonia. Fueron capaces de construir un modelo matemático del cosmos y de predecir los movimientos de estrellas y planetas. Pero aunque su astronomía era científica, sus escritos demuestran que todavía pensaban que todo lo que había en el firmamento era movido por dioses y diosas. La clase de observación y extrapolación sistemáticas que encontramos en estos textos es como un testimonio de la suposición de que los dioses eran responsables de lo que veíamos en el cielo y de que lo divino era inseparable del ámbito natural.